Bienvenidos a Cristo Viene TV y Podcast. Hoy nos encontramos en la segunda parte de Los Eunucos, una historia que no te cuenta. Hoy nos encontramos con nuevos opositores. Yo que casi no me veo porque yo me tapo. Nuevamente el varón Alvin Torres. El varón Alvin Torres por aquí. Ahora yo estoy faltando aquí, ese faltando todavía. El varón Alvin Torres. Varón, saca un ching para adelante para que la gente lo vea. Ahí se ve, varón. No debería ser revés, tú debes estar aquí, yo soy más sí, flaco. Sí, cambie. Ay, Dios mío. Y ahí mismo presentamos, que yo creo que no necesita presentación porque se ve bastante bien. El maestro. El maestro, supuestamente, él se ha apodado. El maestro de año, mi Mariano. El maestro mío. Él salió corriendo. Mi papá. Vamos a darle, entonces, nos quedamos en que los tres tipos de eunucos, entonces quisiera que hiciéramos énfasis en esa parte. Ajá. En que si nos da el tiempo, poder desglosar cada tipo. O sea, que quede claro, que no quede laguna. En que la Biblia enseña, o sea, el mismo Cristo cita tres, que son los que nacen, Ajá. lo que hacen Sí. y lo que... Son eunucos por causa del reino. Eso no necesitan una castración física. Entonces, Ya eso es voluntaria. Entonces- O sea, ellos deciden no casarse. para que no dejemos duda ni laguna referente a eso, Exacto. ¿por cuál desean describir primero? Vamos a empezar con los que nacen. Con lo que nacen. Okay. Sí. Recuérdate que en la nación de Israel eran marginados los que no podían tener hijos, Sí. los que no tenían una descendencia, eran totalmente vistos de manera, podríamos decir, como los leprosos. Pero, haciendo mis análisis, resaltamos cierto tipo de enfermedades que nacen, o sea, que puede suceder en las personas que nacen, en niños. Incluso en la primera parte, ustedes dos enfatizaron eso y son reales. Ejemplo, tenemos también tenemos varios síndromes de Klinefelter, tumores hipogonadísticos, síndrome de Kallmann, niveles altos de prolactina. La prolactina es lo opuesto, igual que el andrógeno, a la testosterona masculina. Bien. Daños al hipotálamo. También está la castración o el daño quirúrgico, que era lo que se practicaba antiguamente, o cáncer testicular. Bien. Entonces, en el síndrome de Klinefelter ocurre cuando un hombre nace con un cromosoma de más. O sea, en vez de nacer con el cromosoma X y el Y, nace con dos X, y ahí hay una alteración cromosómica. Puede causar testículo pequeño, esto lo había mencionado en el primer del video, baja testosterona, infertilidad y poco vello corporal. Por eso era que la mayoría de los eunucos de la antigüedad se veían como afeminados. ¿Por qué? Porque en esa época, recuérdate que el Levítico no es que le dice el Señor, o le dice Moisés a la nación de Israel, que en sus barbas, que no se hicieran diseños, y que no se hicieran, o sea, era como una moda en la época, dejarse crecer el cabello. El hijo de David tenía una larga cabellera, Adonía, ¿no era? Sí. Bien. Bien dado. Sí, bien. Tenemos la deficiencia de 5-alfa, que es un reductasa, efecto en el desarrollo sexual masculino y la conversión de la testosterona en DHT. O sea, esos son síndromes que en el periodo de gestación. ¿Se recuerda que cuando en Juan 9 Cristo sana al ciego y empieza la gente a decir, ¿este pecó o nació así? ¿Y qué dice Cristo? Sí, que para la gloria de Dios, Él nació así. Se entendían que el que nacía en ese entonces, Sí. se entendía que el que nacía con alguna discapacidad era una maldición. Era una maldición. Que ya sea algún familiar o... Sí. Era una maldición generacional, supuestamente. Nació Sí, maldito. es así. Entonces, también tenemos la criptorquidia. La criptorquidia es cuando los testículos no bajan. Entonces, cuando les dije en el grupo que en el proceso de gestación, cuando se va desarrollando los órganos reproductores masculinos y femeninos, o sea, que cuando yo te dije que los escrotos suben, se vuelven las trompas de falopio, mismo el óvulo, los óvulos. Pero cuando descienden, ya ahí prácticamente son los testículos. Y de ahí es que se desarrolla la mayor cantidad de testosterona en el hombre. O sea, podríamos decir de 300 a 1000 nanogramos por decilitro. O sea, y cuando una persona era castrada, o sea, que le quitaban
el escroto, eso bajaba a un 50, oye, extremo totalmente, de un 50 a 100. ¿Por qué? Porque la mayor producción de testosterona se encuentran en el escroto, o sea, los testículos, podemos decir testículos, porque si me voy muy técnico médico, no me van a entender lo que están. Entonces, la otra parte de cuál se producía la testosterona son las adrenales, que están, tú ves los riñones, arribita. Ajá. Ahí. De hecho, para aportar algo ahí, Sí. Repite. yo te decía que se han hecho excavaciones en el cementerio bizantino y romano, Sí. y han encontrado restos óseos con esa característica que tú describes. Sí. Hombres que no llegaron a desarrollarse Ajá. sexualmente y que tenían esas limitaciones de las que él habla. Sí. Entonces, tenemos también el otro síndrome de Kalman. Este es más profundo. Es cuando el cerebro no produce correctamente las señales hormonales para desarrollar la pubertad. O sea, y ahí vemos que es un problema de carácter hormonal, pero que se origina en el medio cerebral. Porque recordémonos que nuestros cuerpos funcionan por medio de transmisiones. Están las eléctricas. ¿Te recuerdas cuando se creó la vacuna contra la poliomielitis? Por Jonas Sol, que él no la patentó, sino que la dejó abierta para que todo el mundo la pueda usar. Entonces, esa vacuna es la vacuna del polio. Sí, la polio. La del pollo. Polio. Porque ese virus atacaba la mielina, que es lo que recubre las neuronas. Entonces, si no hay mielina recubriendo las neuronas, hay un cortocircuito porque se escapa el voltaje, y por eso es que hay niños con epilepsia. Okay. La epilepsia es un exceso de bioelectricidad cerebral, por eso es que son la convulsión y los ataques, todo eso. Bien, entonces la cristoquidia ya lo dije, y también está la anorquia. La anorquia es cuando el niño nace sin testículos, o sea, sin ellos. Entonces, a eso era que se refería Cristo. Hay muchos que puedan decir de que Pablo no se casó, que Pablo posiblemente haya tenido sus desviaciones, y es totalmente incoherente, ya que se ignora lo que el mismo apóstol Pablo describe en 1 de Corintios capítulo 7. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo resalta a la iglesia de los Corintios el problema del matrimonio y la dificultad que padece el hombre en un núcleo familiar, ya que es la cabeza, tiene que proveer, tiene que dar sustento y tiene también que proteger. Y ya eso no todos estaban dispuestos, como vivimos hoy en día, que cada quien quiere hacer, como decía el libro de los jueces, cada quien quiere hacer como bien le parece. Entonces, Pablo inicia a la carta a los Corintios en el 7, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí cualquiera puede decir, bueno, Pablo rechazaba a la mujer. Ya Pablo era, podemos decir, una persona que rechaza a la mujer, ¿qué se llama? Misógino. No, Pablo es un misógino. Un machista. Un machista, porque más adelante él dice que la mujer tiene que callarse en la congregación y no debe opinar. Entonces, para seguir el hilo de la conversación, ¿Sí? estamos definiendo cuál es eunuco. El eunuco que nace. El que nace. Eunuco. Ahora vamos a pasar, ya lo describí, vamos a pasar con los que deciden ser eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces Pablo en 1 de Corintios 7:32 lo escribe claramente, dice: quisiera pues que estuviesen sin congoja, o sea, sin dolor interior. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, versículo 33, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. O sea, asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así, en cuerpo como en espíritu. ¿Estamos bien ahí? Entonces dice más adelante, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su marido. Pero en el 25, Pablo resalta lo bueno que está el casado, y no, también.
sea, él tiene una postura neutral. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi padecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Eso es mentira del diablo. Espérate, pues yo no he acabado. El mismo Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Pablo está loco. Sí, está bien. Porque Pablo aquí está hablando de una persona con una misión específica, que eso es lo que tenemos que resaltar. No a todos los que están casados o a todos los que están solteros, sino que Pablo fue elegido, como le dijo el Señor a Ananías cuando fue, ve a tal calle de derecha, ponle la mano, Señor, pero tú ese era el que nos mataba a nosotros, no ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, pero él no hace una especificación. Él dice que haría bien el hombre en quedarse solo como está. Ajá, no hace una referencia particular a una persona con un propósito específico. Él lo sabe. Sino al hombre en sentido general, pero realmente él está yendo en contra totalmente de lo que dice Dios. Pero que él no está diciendo. ¿Qué dice Dios en Génesis? Que no es bueno que el hombre esté solo. Sí, pero que él no está contradiciendo lo que el Señor dice, porque si no, ¿para qué somos cristianos? Si Dios es Dios. Si tú lees el texto, tú lo malinterpretas. Si tú lees el texto, lo vas a malinterpretar. Si lees el capítulo, lo vas a entender. Exacto, porque por eso. Él está diciendo a quien tiene una misión específica. Ejemplo, claro. ¿En qué texto? ¿En qué versículo? 1 Corintios 7. No, yo digo, ¿en qué versículo él hace esa especificación que dice Joan, que se está refiriendo a una persona con un propósito específico? Genérica. Si tú sacas un versículo, tú vas a lo que se dedica. No, por eso te digo. Hay que se dedica como él. Hay que se dedica como. No, pero yo lo que quiero entender, ese asunto de. Porque mira lo que dice el 26. Para que vea. Dale, vamos a ver. El 26 dice. Digo el 27, perdón. ¿Estás ligado a mujer? Soy el que está casado, ¿verdad? No procures soltarte. Viste que él no va en contra. ¿Te diste cuenta? No va en contra. No, porque yo no te dije que él va en contra. Yo lo que te digo es que él dice que haría bien al hombre en quedarse solo como está. Pero que estando solo el hombre en el huerto del Edén, que dijo Dios, que no era bueno que el hombre esté solo. Él está hablando de un ejemplo de él mismo, que el que está soltero se preocupa más por las cosas de Dios que el que está casado. Él te lo está describiendo. Sí, ese es el mensaje que él trata. Entonces, el 27 dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más también, si te casas, no pecas. ¿Verdad? Seguimos. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. O sea, los dos, tanto el casado como el no casado. El soltero no, ¿verdad? El soltero no tendrá. Pero yo lo dije, tanto el casado como el no casado. ¿Y cuál es la diferencia de que te cases o no te cases si tienes aflicción igual? La diferencia de que estás casado o no estás casado. ¿Tienes aflicción igual? Tienes igual aflicción. Sí, porque cuando tú tienes tu mujer, tú quieres ver a mujer en la calle. Y cuando no está viendo a la mujer, también sigue viéndola de la calle. Sí, la sigue viendo, pero estás pecando. Totalmente. Rómpele el pico al pollo, que yo quiero escucharte. Pero sí, pero no puedo romperle el pico al pollo si tú dijiste que no discutas, porque yo te tengo citado aquí. No, porque lo que tú dijiste con minutos y segundos. Pero yo estoy discutiendo. No, porque tú. Te estoy escuchando, Lilo. Entonces no te entiendo. Tú dices rómpele el pico al pollo, pero dices no vamos a discutir. Te estoy diciendo que quiero escuchar para hacerte varias preguntas, no para discutir. No, soy yo que te voy a sentir la pregunta. Okay, no puedes ser tú a mí. Dale, entonces. Ok. Vamos a empezar. No, porque él me quiere virar la carta, va. No estamos en un casino. Vamos a esto que está bueno. En el minuto 11. Antes de introducir, será bueno que usted diga a qué se va a referir o a qué va a refutar. Porque ya usted vio lo mismo. O sea, voy a refutar ciertos puntos que están mal. Sí, pero. O sea, de que Pablo era homosexual, de que la castración antiguamente era suerte o verdad. Ok, seguimos. 11:41 dijiste que la castración era suerte o verdad. Eso es falso. ¿Quién dijo eso? Tú lo dijiste en el minuto 11:41. Eso es falso. Yo en ningún momento dije que la castración era suerte y verdad. No lo dijiste. No. Sí, pero ya no. Él se refiere, Andrés, cuando tú dices que todo el que castraba no sobrevivía. No todos sobrevivían porque es ¿Dijiste real. suerte o verdad? Yo no dije suerte o verdad. Yo dije no sobrevivían todos. Y es una verdad.
Busca fuente y investiga. Yo lo investigué. Que no todos sobrevivían. Yo lo investigué, pero dijiste a suerte o verdad. O sea, te cortaban y te rajaban y ya. Bueno, sí. En ese aspecto sí. Pero no dije no la palabra. dijiste. No dije la palabra. No dijiste suerte o verdad. No dije suerte o verdad. Yo dije eso pasa. Yo te lo voy a mandar en Te cortesía. porque yo me vaya. catran. Y Que busquen el video. es un porcentaje Un minuto, yo- muy mínimo de que tú vas a quedar bien. No, porque hay que ser coherente. El que te amputa en cualquier parte de tu cuerpo Tú no vas a te quedar pone en bonito. riesgo Oh, pero de ven. perder la vida. Pero aún ¿Hasta dónde todavía con la tú tecnología que quieres? hay usando anestesia, está en riesgo. También dijiste en el 1603 que el Señor no quería los magullados ni mutilados. No, Hay un texto que dice que no lo quería. no lo quería ninguno. Yo no dije que no lo quiere, dije que no lo quería. No lo quería, pero ¿en qué sentido? Todo- Como lo dice el texto. Los rechazados. y ahora lo quiere. ¿Eh? Y ahora lo quiere. Ahora Sí, no lo lo quiere ahora. quiere, ahora Jesús explicó. ¿Y cuándo él empezó a querer? Tú vas a terminar para yo responderte la pregunta. Sí, está bien. Termina, que yo te No, respondo. responde. Pero nosotros compartimos los textos bíblicos. 11:41. Eso está claro. Eso se explicó en la primera parte. Sí, porque el que le va a hacer varias preguntas después que te termines yo a ti. Incluso ¿La puede hacer? yo creo que habla en Jueces, 11:41. a donde dice que Dios rechaza a, Él lo rechazó, le dijo que no a los quería. eunucos, que no lo quería. Y después dice, si ellos, en Isaías, si bien recuerdo, Pero lo rechaza. si ellos se arrepienten Y se apartan de y su se práctica. apartan de su camino, Claro. y guardan mi mandamiento, yo le daré algo más, parafraseado, Pero no mayor lo que el Señor del terrenal, sino Claro que que sí. escribirán su nombre en el día. Sí. No lo rechazaba no porque eran eunucos, sino era por su costumbre, no porque eran eunucos. De eso vamos a hablar. En ese momento eran porque los eunucos tenían esa práctica. Y no era en Israel, él dijo que en Israel no había eunucos. Líder, déjame Y yo hacer estaba en el desierto. Líder, Eso déjame hacer quería una pregunta, seguir. déjame hacer una pregunta. Sí, Vamos a ser claros, sí. porque nosotros no somos locos. La pregunta es esta. Dale. ¿Por qué era que el Señor no los aceptaba? Porque le Por faltaban la condición. extremidades. Espérate. No estaban ¿qué- completos. Y recuérdate que el tabernáculo. Pero de huevo, déjame hacer una pregunta. ¿Qué tipo de extremidades le faltaban? ¿Puedo contestar? Sí. El escroto. ¿Qué es un eunuco? Una persona castrada. Y testículos mayugados. Ajá. El Señor dijo que no vengan a... Pero también decía que no lo quería con empeine. Pero que el problema es... Pero con empeño. Pero es que si estamos hablando del... Si estamos hablando... Lo que pasa es que tú te estás yendo por el sentido de la castración solamente y, Pero, y pero- no el sentido simbólico que Líder. representaba pero la que- adoración a Dios. Pero es que si estamos hablando de los eunucos, yo tengo que hablar de lo que estamos hablando. Ok. Pues yo no me puedo ir a un asunto porque yo entiendo, ok, tú viniste con una buena introducción. Y te estoy citando lo que dijiste y me dice que no. No, porque lo estás citando con tus palabras, no con la que yo Ahí dije. está el video, lo están buscando. No, lo pueden buscar. Con la palabra que yo dije, yo sé lo que Y dije. que Pablo se casó porque era pájaro. Pablo no se casó. Porque era pájaro. Es una postura que yo tengo y te la puedo explicar. Ahora, está en tu mente que tú lo creas. Pablo era fariseo, ¿verdad? ¿Y qué decía la ley farisea? ¿Que no aceptaban? Ok, ya. ¿Viste? Pero que hay una cosa que yo quiero Sí, preguntarte. seguimos. Yo quiero preguntarte algo. Me lo dije, me tiré 3 horas preguntando. No, y no avanzo. no, es que tú no respondes. Escucha, Ajá. vamos a ser claros. Sí. Una persona que tenga una condición de homosexualidad y no cae en la práctica, ¿está mal con Dios? Yo lo que quiero saber en qué tú te basas para decir eso. La práctica no es la que hace al hombre homosexual, Sino la que piensa. es su condición. Ok. Porque hay personas que piensan que el homosexual necesariamente es el que se acuesta con un hombre. Hay un reguero de personas que sienten eso. Ok. Y por temor a lo que dice la Biblia y a su creencia, se hacen fuertes y no caen. Ajá. Pero tienen su condición. Pero eso es especulación. No es una especulación. Es una pregunta, o sea, entre líneas, No tiene peso. lo que se entiende es que lo que hace la persona homosexual es la práctica. La práctica. Si tú puedes tener la inclinación, pero si no la practicas, no lo Si haces. no la practica, no es pecado. Y si lo piensas, te arrepientes, porque con el pensamiento también la gente peca. Y yo quiero que él entienda, lo que yo le quiero decir es que él sabe bien que la Biblia dice claramente que al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Sí. Yo conozco muchos casos de personas que son cristianos de mucho tiempo, que salieron de la homosexualidad, del lesbianismo Ajá. y de todo este tipo de prácticas. si- Y si- hoy en día son cristianos, escucha, son gente de Dios. Ajá. Pero aún siendo gente de Dios, Ajá. ¿cuál es su guerra? Con eso. Te pregunto, ¿cuál es su guerra? Con eso.
Su guerra Por lo con que eso. son débiles. Entonces, no. El que es ladrón es débil con el robo. Pero te el hago que una, es mentiroso pero te es hago débil una con eso. pregunta. Aún ellos teniendo esa debilidad, entonces el Hijo del Hombre no lo libertó. Porque no dice que será verdaderamente libre. ¿Por qué siguen con el problema si fueron libres? Porque una cosa es que te liberten y la otra cosa es que seas tú que te libertes. Líder, lo que yo quiero que tú entiendas es que una persona que tiene Alzheimer se convierte con Alzheimer. Si Dios quiere, lo sana. Hay personas con Alzheimer que viejos ya que ellos reconocen a Jesús y Oye, tienen Alzheimer. si Dios quiere, lo sana. Pero ahora yo quiero que tú veas una persona que tenga una condición, por ejemplo, de un espectro, de esos espectros que no son enfermedades, por ejemplo, el autismo. Ajá. Vamos a orar por un autista para que se sane. El Señor lo puede sanar. Yo no digo que no, Dios hace todo, pero Dios nunca sanó a un eunuco. Búscame uno en la Biblia. No, pero ya ahí. No, porque lo que yo quiero que tú entiendas, hay cosas. El Señor no va a volver a abrir el mar rojo. Pero líder, pero es que Dios El Señor no va a volver a traer maná del cielo. Tú quieres mezclarme una cosa con otra. Pero no, yo quiero que soy tú Joan. séme real, Joan. Sí. Tú Vamos dijiste a- me está mareando en el video. No, lo estoy mareando, vamos a entenderlo. Desconoce lo que está flojo, Porque está él blandengue. dice, él enfatiza en que hay Productor, evidencia de que dame Pablo es homosexual. cámara. Pero cuando yo leo Carapacho, alita de 1 los Corintios chinos. 1 Corintios 9 del 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Y cito un ejemplo. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pedro estaba casado, el hermano de Cristo estaba casado. Y Pablo aquí mismo lo dice que él tiene derecho de casarse. ¿Por qué no se casó? Pero no lo hace por causa del reino. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a ser claros. Tú dijiste que tenga más peso. Vamos a ser claros. No, Sí. tranquilo, vamos a ser claros. Yo voy a hacer una pregunta. Ya, aquí se perdió ya el hilo. Ya no estamos hablando de los tipos de eunucos. Estamos hablando de la sexualidad. No, lo de que Pedro. mira que lo que Porque- pasa. Pablo, de no, Pablo. no nos hemos perdido. Estamos hablando de lo que se hace en eunuco por causa del reino. Pero déjame Vamos ahí. explicarte Ahora algo. están Déjame enfatizando explicarte La algo. sexualidad de Pablo. Hay una cosa que él está confundiendo con lo que yo dije. Déjame quitarme el poloche. Mira, yo en ningún momento niego que hay personas que se hicieron eunucos por causa de algo. Pues tú dijiste que no era. Varón. que no era el Espérate. reino. Por Varón. causa de algo. Escucha lo que te estoy diciendo. Tiene otro. Calor le está dando. Oye, ¿Cuántos polochecos usted tiene? ¿Y cuánta ropa que usted pone, varón? Yo me lo quité fue por eso. Ya. escucha. No, porque yo vi que usted se quitó un poloche. Mira qué pasa. Una persona puede hacer un voto. Hay católicos que lo hacen. El Celibato. celibato. Ahora te voy a hacer una pregunta. Yo no estoy en contra de eso. Ahora, escucha bien. Está bien. Yo no estoy en contra de que una gente lo haga. Sí. Y Te yo voy creo- explicando aquí está el problema. Yo creo que el celibato está originado fue por Pablo. ¿Por Pablo? Los católicos. No. Esos son monjes ya del siglo. Sí, pero quinto, oye, ¿dónde sexto. vamos? Pero es Oye, que ¿dónde vamos? dicen, ¿cuál fue el primer papa que los católicos dicen que fue? Dice que fue Pedro, el primer papa. Yo le pregunto a ellos cuál fue el segundo. Muy Sí, bien. síguelo, síguelo. Volviendo al hilo, mira dónde está el problema, Edward. Yo entiendo que hay varios tipos de eunucos. ¿Eh? 3. No tengo problema con eso. Oye, ¿dónde está el problema? Lo que yo quiero es que tú me sitúes ¿Qué te cito? los transexuales dentro de qué tipo de eunuco entran. Los transexuales no son eunucos, mi amor. Andrés cambia con Yo te demuestro que sí. Los transexuales no son eunucos porque ahí Cambia con Andrés. tú dices el que se No, opera. Está bien, tranquilo. Tú dices el que se opera y que- se retira. No. Es que te ve de espalda, Andrés. No. Yo no. Adonai, cambia con Andrés. La Chaca está un transexual y tiene su vaina. Y Mía Cepeda son transexuales y tiene su vaina. Eso yo no sé. Y son catrás. Pero te explico ahora. Yo quiero explicar. Ahora están los que se hacen una removisión, Pero tú no, sabes, ¿de qué palabra? tú sabes por qué yo se te mencioné. remueven. Tú sabes por qué yo te mencioné los transexuales. ¿Por qué? Porque hay varios tipos. ¿Cuáles son los varios tipos? No, que no se vea. Porque Cristo se fue a la base, no No, necesariamente. porque ese lado- Vamos a ser claros. Explicación de ese lado para que no se vea. Ellos hay registro. Aquí. Hay registro de muchos eunucos Sí. que terminaron siendo la compañía de sus reyes. ¿Pero de quién tú hablas? ¿De Gaboa? No solamente de Bagoa. ¿Eran 2 Gaboa? No, yo te hablo de Bagoa. Está bien, ¿y de quién? Yo te estoy hablando de más eunucos, hay muchos. Muchos. No hay una cifra que tú puedas decir eran 300, eran 500. Al igual que Eran puedo muchos. decir, hay millones y millones de demonios. Bueno, ahora vuelvo y te explico. No hay una forma, Edward, Sí. que tú me expliques a mí Ajá. que estos reyes acudían a ese tipo de eunucos
de una forma obligatoria para estar con ellos o era voluntaria que ellos querían estar con ellos? Era voluntaria. Era voluntaria ¿Cómo porque tú le llamas eso? un eunuco en esa época tenía poder monárquico y tenía gran control de masas. Te hago una Y pregunta. era la mano derecha del rey. O sea, Ok, si alguien quería usarlo, estaba bien. No lo usaban carnalmente, sino que tenían más confianza en ellos que sus guardias Es que reales. yo no estoy hablando de eso, líder. Prácticamente yo Lo que estaba- quiere que yo diga que ellos tenían eunuco para tener relaciones sexuales. Eso es lo que tú tienes que decir. Y porque ese esa no es el meollo del asunto. Esa es la verdad. Es que eso no es el meollo de la Pero es que esa es la verdad. Eso es lo que tú no quieres entender. Pero es que yo no entendí. Porque tú no quieres entenderlo, pero es la verdad. Entonces Pablo era eunuco y. No. Deja que yo te explique una cosa primero para que entremos en la otra. Porque, Porque si el otro tú- video yo lo vi. No, porque tú estás diciendo algo que yo no dije. Que tú no dijiste y te lo Yo estoy resaltando que hay varios tipos de eunucos. Tú estás diciendo que yo estoy diciendo que todos los eunucos son homosexuales. Yo no dije eso. Dijiste que hay varios tipos, luego me dijiste que los emperadores, la mayoría de los que se querían hacer eunuco era La para maquillar mayoría a las de los mujeres emperadores, oye, la y para mayoría estar de con los las mujeres. emperadores, la mayoría de los emperadores Sí, tenían su eunuco de compañía. la mayoría. La mayoría. Cítame nombres. Hoy te puedo buscar algunos nombres, un reguero. Sí. A ver, yo no tengo internet. Ahí está el playa de Grecia. Alejandro Magno. Sí, Sí, el mismo Gaboa, que era de Darío III. Ya iban dos, porque Darío era también pájaro. No sé si lo probó. Sí. No, pero ahí nada más se está mencionando un eunuco. Un eunuco. Tú dijiste que me va a mencionar Pero varios. estamos mencionando un eunuco que ha sido esposa, o no esposa, porque no hemos sido casados, sino que le ha servido de compañía a dos. Sí, Alejandro y a Darío Primero al III. rey Sí. Darío y luego a Alejandro. Se trata con normalidad. Y también estaba Ahora. este emperador Heliogabá. En 228 después de Cristo también él tenía su eunuco personal. Déjame preguntarte. Van tres, pero no. No. Es que yo no tengo internet, yo no estoy buscando eso ahí. Y se dice que Nerón también, pero también no dijiste en el video, Tú no solo. no dijiste en el video que habían algunos historiadores que usaban esos rumores para ridiculizar a los emperadores. Pero te voy a decir por qué los ridiculizaban. No era que era mentira. Por ese recurso lo utilizaban los eunucos. Adelante. No. Esos escritos son unos escritos antiguos griegos que No, lo pero utilizaban no. como Por donde hablan para ridiculizar. Para ridiculizarlo. ¿Quién? Sí, eran comedias que escribían. Y Como rumores. en el siglo- sátira, cosas así. Sí. antes de Cristo. Ok. Sí. Entonces, esa comedia que escribían, la escribían sabiendo que eso es como cuando hacen una parodia de la política. Sí. Es mentira lo que está pasando. A los Remos y Miguel así. Sí, yo lo Ya, pero no es una verdad que están diciendo. Sí, disfrazado. Eso es lo que ellos hacían. Una verdad disfrazada. Exactamente. Entonces, ellos se burlaban porque en una parte a los eunucos lo tenían afuereado. Ajá. Ellos no le daban mucho valor. Y ellos veían como en ese lugar lo empoderaban. Eran parte incluso hasta de la corte. En Asiria, Babilonia, Persia. Y también vivían con ellos. Porque hay una parte de estos eunucos que ellos se sentían bien estando con ellos. Que tú no quieres reconocerlo. Darío III tenía su esposa y tenía ese eunuco. Pero también, pero yo te hago una pregunta. Alejandro Magno también no se casó con una princesa. Pero- y no tenía el eunuco también. Sí, tenían un harén. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quiénes cuidaban el harén? Pero yo lo que siento que tú me estás Los enfatizando eunucos, los en eunucos. que los emperadores tenían relaciones con eunucos. Claro que sí. Sin embargo, lo primero que yo te pregunté era No, lo que yo quiero que tú entiendas es que ¿de yo... dónde tú dices que Pablo era homosexual y dijiste que me ibas a Pero es que, citar? ok, Yo es hablé que no con me base. mareé. Vamos al punto, no me mareé. No, tú me quieres marear. No, yo no te estoy mareando. Es que tenemos que empezar desde una base. No, yo partí. Exactamente. Sí, ya nosotros empezamos Tú me dijiste, diciendo- yo te voy a definir las diferentes clases de eunuco. Me dijiste cuántas. No te he dicho ninguna. Yo lo estoy esperando. Pero te voy a explicar algo, porque tú definiste las que nacen y esa no es la definición del eunuco que nace. Ok. Tú viniste con unos términos médicos hablando de enfermedades, Ok. no de una situación. Entonces el que nace se lo quitan ahí, No, recién nacido. espérate, es que tú me estás. Es que el que es eunuco, Ajá. el ser eunuco, no es un problema genético que tú adquieres en medio de tu formación. La palabra eunuco se usaba también como un cargo político. también. Pero vuelvo y te digo, No era sí, que eran castrados. Después. Tú lo sabes. Después. ¿Después de qué? Una Te voy a pregunta. explicar ahora, porque una- es que todo va con su tiempo. Una pregunta que le tengo a todos aquí. Todos sabemos quiénes son los hermafroditas, ¿verdad? Claro. Sí, lo que nacen con. Los hermafroditas también caen en el renglón de eunuco. No. Sí. No caen en el renglón de eunuco. ¿Por qué no? Te voy a explicar por qué no. Al revés. Te voy a explicar por qué ¿Tienen no. de más? De más tienen. ¿Cómo Líder, pasa? te voy a decir por qué no caen en el Sí. renglón de eunuco. Porque mira qué pasa, lo que él quiere es que yo entienda, y lo que él quiere darme a entender a mí, es que la palabra eunuco es un cargo. Y eso no es así. Yo te dije la mayoría. La de los palabra casos, eunuco no necesariamente. era primero una condición. Deja que yo te explique para que después te entiendas. ¿Está bien?
Y luego esa condición alcanzó tanto poder que se convirtió la palabra eunuco en un cargo. Incluso personas que tengo, yo porque no tengo internet, pero te voy a explicar algo, yo quiero que tú entiendas. Hubo un eunuco chino que se hizo pasar por eunuco sin estar castrado. De la dinastía Qin. Sin estar castrado. Sí. ¿Con quién se casó? Con la hija del emperador. No se casó, sino que vivía ahí, escondido. Sí, con ella. Y la preñó, creo, también. Ahora te hago una pregunta. Si necesitas que te busque. Exactamente, te hago una pregunta. ¿Ese eunuco le agradaban los hombres para estar con él? No, él lo hacía porque era un hombre. Porque era un hombre, líder. Porque era un hombre. Hable claro, porque era un hombre. Pero habían algunos que entraban y era detrás de un hombre, de una mujer. ¿Tú sabes dónde está el problema, Edward, de este asunto? Mira, casi a nadie le gusta favoritismo. Claro, casi a nadie le gusta hablar. Pero no, es que yo puedo hablar cualquier tema, no, ese no es el caso. Líder, pero déjame explicarte una cosa, líder. Porque cuando tú investigas a fondo, te das cuenta que los que le gustaba ser eunuco, ¿tú sabes para qué? Para tener poder sobre los demás. Potifar era un eunuco. Pero el poder tú le preguntaste a él que si Daniel era eunuco, él dijo que no. Líder. Y él dijo que no. ¿La Biblia dice que era eunuco? ¿Daniel era eunuco? No. No. Ah, ok. Él no se casó. Pero no era ¿Por qué no se casó? Espérate. Es que tú no puedes. Oye, ¿por qué me salta? Yo le pregunto, ¿Daniel era eunuco? Yo lo que me dice, él no se casó. Él no se casó. ¿Cómo se va a casar si él era el que servía en el palacio real de Nabucodonosor? Y lo dije ahorita en el grupo. ¿Pero qué tipo de eunuco era Daniel? Él le sirvió a Nabucodonosor II, Darío I, Ciro el Grande y a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor II, que era el nieto de Nabonido. Tú dijiste que no. Todos los que servían en el palacio eran castrados. Pero no todos eran castrados, eso es falso. Ahora no todos eran castrados. No de los que servían en el palacio, no. Es que tú estás confundiendo una cosa con otra. Daniel era la persona de confianza de Nabucodonosor II. Pero escucha, no todos los que servían en el palacio. Entonces los que servían en el palacio son los que tú dices que sí y lo que yo digo no. Dice que era eunuco. Dice que era eunuco. Escucha. No entiendo. Isaías. No, léame el texto. ¿Cuál? Isaías 39:7. Léame el texto. Hace referencia. No, léame el texto, búsqueme el texto y dígamelo. Léalo. ¿Cuál? Isaías 37. ¿Pero a qué hace referencia? A la profecía. Que vamos a decir con Daniel, Isaías 37. Déjame buscarlo. ¿Isaías qué? Sí, léalo. Isaías 37:7. ¿Lo vas a leer tú? Oh, dale para allá. ¿Qué profecía? No, donde yo ando hablando de que sí, este muchacho era eunuco. ¿Quién? ¿Daniel? ¿No es eso que te refieres, Joan? El varón dice que no, y si así caemos en la misma de Pablo. 39. Caemos lo mismo. Isaías 39:7. No es lo mismo lo de Daniel que Pablo. No lo confunda, que no es lo mismo. Isaías 39. Bueno, Pablo no servía en ningún palacio, Daniel sí. Y Daniel era un extranjero y estaba cerca de la reina. Y Isaías 39:7. Sí. Estaremos leyendo en el libro de Isaías, capítulo 39, versículo 7. Sí, dale. Será leída en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ok. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Ahí está. Era la profecía. Escúchame que leí así porque no entendí bien. Está bien. Es que no veo. Espérate, esa Está profecía muy chiquita la letra. era para Daniel. No, ni a Daniel. Todo el que era cautivo del pueblo de Israel Espérate, para Babilonia. Espérate, líder. Está bien. Espérate. Sí. La profecía era para Daniel. Ajá. Y Ananías, Azarías y Misael. Dice que todos iban a ser castrados. Lo dice el texto. Eduardo, lee el texto. Está hablando de los de lo que se iban a llevar cautivados. No. Él dice que no, mira. A ese grupito. No. hace referencia. Como profecía. No, léelo. Bueno, ¿quieren que lo lea desde el principio? Sí, Pablo? no, léelo desde ahí, el texto. Así Léelo el texto. De tus hijos que saldrán de ti y que habrá engendrado, Sí. tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días.
Ok. ¿Ya? Entonces ustedes asumen que Daniel fue eunuco porque fue uno de los que él dijo Por la profecía. que posiblemente la profecía le cayó a él. Está hablando de la Porque profecía del no dice cautiverio. a tus hijos, dice de tus hijos. El escenario completico te habla de Daniel, por lo menos en el texto. Dice, serán cautivados Los hijos de tus hijos. en cautiverio, ¿verdad? Para Babilonia. Estaban cautivados, estaban en Babilonia y le sirvían el rey. Y el jefe de ellos el jefe de Daniel era Ajá. el sacerdote, el jefe de los eunucos. Todo indica. Y Daniel era un El príncipe. texto como tal, Daniel eunuco no existe. Ahora, sí hay rasgos Exacto. que te dan a entender que él era bueno, eunuco. que Ahora, diga- que diga eso, ¿por qué y el no que diga texto, que era eunuco? ¿por qué el texto como tal no existe? Pienso yo, por un tema de vergüenza. No, es que no es una vergüenza en el No, es No, que recuerde que Daniel era un príncipe. Pero- Le da una pero profecía. el tema Es que él era un príncipe y no lo hicieron eunuco. Espérate, y lo hacían eunuco Pero- para que no se levantaran dinastías en el palacio. el tema de irse eunuco en Israel era una vergüenza, porque no era permitido. Exacto. Mira, Por eso no lo registran como tal como eunuco, Pero- porque pero él- vamos a él decir, era Daniel israelí. no Vamos era a eunuco, aclarar, sí, era una pero que vergüenza. Pablo era homosexual, sí. Espérate, líder, pero ¿cuál es el problema con Pablo? No, ninguno. Vamos a ser claros. El texto no especifica que él era eunuco. Da alusión a la Bueno, profecía. da alusión, ahí tú puedes pensar lo que y tú quieras. obviamente hace referencia a Daniel, porque te da 3 puntos diferentes. Pero está Te bien. habla del cautiverio. Cautiverio. Te habla a dónde fue el 585 antes de cautiverio Cristo. y por quién fue el cautiverio. Sí, está bien, pero no lo Babilonia. puedo. Sí, pero está bien, pero no lo puedo afirmar. No puede afirmar que Pablo era homosexual tampoco. Espérate, Viste cómo pero caemos. espérate, líder, espérate. Entonces la especulación es tuya, Oye, la podemos coger. No, es que y la mía no. es que es un asunto de creencia. La Biblia no lo afirma, Ustedes, pero te lo deja entre pero líneas. oye, ¿dónde está? La Biblia Pero no no lo hablando afirma. de un acontecimiento Pero que no te a nivel entiendo. global. La Biblia no afirma. Ok, no afirma. Ok. No lo afirma. Daniel Era un Daniel fue príncipe. después, Daniel es descendiente de Ezequiel. era un príncipe. Habría que Tenía título de realeza. Entonces, pero Daniel. hay que analizar la genealogía de ellos para entrelazar cuáles eran Lo esos que pasa es que eunucos. dice de tus hijos saldrán. No dice todos. pero hace No, no. referencia la Sí, profecía todos fueron pero es cautivos. que la profecía era para Israel. Todos fueron Él cautivos. se refiere a todo, Pero Andrés. es que la dice profecía- escucha, de tus hijos saldrán. Pero No. Puede ser pero que sea escucha, 1, 2, 3. es que la profecía era Uno, para dos. Israel. Cuando dice, No. ¿tú sabes lo que es un hebraísmo? Se refiere a todo. Escucha, mira, escúchalo. Aquí dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el Míralo palacio aquí. del rey de Babilonia. Tomarán, no dice que todos. Míralo aquí, tomarán míralo aquí. todos. Daniel 1, 3 dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y le señaló el rey ración de cada día de provisión del rey, y vino él y bebía. Históricamente Ok. todos eran castrados. Todos Entre estos, sí, mira lo que te dice aquí, el 6 dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Lamentablemente. Misael y Azarías. De hecho- Daniel fue castrado. De hecho, Dice que no. Hay evidencia arqueológica y epigráfica también. Yo en esa Porque parte no es que yo quiero decir que tú me creas. No, es que, Es que no yo te investigué. crea, es que en esa parte yo no caigo. Porque yo creo, oye lo que yo creo de ese texto. Con evidencia. Lo que pasa es. No, yo lo que yo creo de ese Lo que texto. pasa es, Andrés, que existen textos. Acércate a Adonai. Si Adonai En los relieves asirios hay evidencia epigráfica y arqueológica de que todos esos hombres que estaban al servicio eran castrados. Obligado. Porque tenían que ser eunucos. Vamos a hacer una pregunta. Obligatoriamente. Vamos a hacer una Existen pregunta. diferentes razones Vamos a hacer una pregunta. por las cuales Yo lo voy- hacían yo eunucos. voy a hacer una pregunta. Una de ellas, de las principales, era por este temor que tenía el monarca de poder ser destronado Sublevación. por uno, exactamente. No, porque eso yo lo sé. Por- Pero yo no estoy hablando de eso. un castrado, un eunuco, no podía tener una línea dinástica. Eso lo sabemos. Porque no podía reproducirse. No salía de dinastía de ellos. por eso, exactamente, por eso entonces Ok. los castraban. Vamos a poner que era castrado. Vamos a poner. ¿Verdad, Andrés? Agregándole algo Yo no para creo todavía, que pero tú vamos a sigas, poner, pero ¿eh? para que tú sigas, agregándole algo que tú lo tocaste en el video anterior. Sí. Que el tema de los eunucos y que buscaban favores del rey, Sí, lo castraban por eso mismo. Sí. Para que no usurparan el reino sí, y no hubieran de ellos descendientes.
Sí, eso es real. Y que maquillaban a las mujeres, sí, todo eso es real. Sí. De hecho, había un ejército de oficiales asirios. Castrados. Sí, pero también André habló de eso. Es Eso que era yo hablé macho. de eso. Es Eso que era el macho. problema es que yo sé que eso es así. Lo que pasa es que hay un problema que él no está entendiendo. Que yo no estoy entendiendo. Sí, no lo ¿Cuál está es el que no entendiendo. estoy entendiendo? El problema que tú no estás entendiendo es que tú estás poniendo que todos los eunucos siempre han sido los eunucos que tú estás mencionando y tú estás dejando fuera lo que yo te estoy diciendo, que tiene la desviación. Tú no lo estás mencionando. ¿Cuál desviación? Que le gustan los ¿Qué hombres. le gustan los hombres? Es que nunca en la historia de la humanidad se le ha llamado eunuco a una persona Sí. que tenga una preferencia sexual. Ah, pero Dios mío. Pero yo lo estoy diciendo, él dice que no. Hago una Usted dice que pregunta, sí, que hago sí, una que sí. pregunta, hago una pregunta. Usted está No hay entendiendo una cuando le está explicando. Andrés está diciendo que habían hombres que tenían esa preferencia sexual y se hacían eunucos. Claro, ¿Y qué tú le dijiste en el video? ¿Qué tú le dijiste en el video? O sea, En el otro. Yo, lo único Que la preferencia Oye, sexual que no no, tiene no que te ver con que tú entendí eres yo. eunuco, No, o policía, no, o médico. No, yo tampoco lo que tú digas, otro paso. Cuéntamelo, ven. que el ser humano no somos que somos. Bueno, yo desconozco. Pero sí había- Ven, que yo voy a hablar de eso ahora. Está hablando- Vamos a entrar en materia. ahora. Bueno, yo, Está hablando de la preferencia. Pero tú puedes ser médico y ser pájaro. Líder. yo desconozco. Líder. Espérate. Yo no estoy diciendo. Escucha lo que usted está diciendo. Ajá. Usted escuchó lo que usted dijo. ¿Qué yo dije? Que usted puede ser médico Puede ser homosexual. y Porque puede- la preferencia no define pero- la carrera de nadie. No. Ni el oficio. Pero vuelvo y te digo. Eso es lo mismo que yo te estoy diciendo. No, no es lo mismo. Se va a dar Si cuenta fue lo mismo. que me dijo Tú lo que estás Joan. diciendo que ellos les gustaban ser eunucos porque como les gustaba el rey, se hacían sí. eunucos para estar ahí con ellos. Un grupo hacían eso. Espérate, si es como dice Joan, de que tú lo que interpretas es que el homosexual en la antigüedad, por ser homosexual, decidía castrarse. Yo desconozco. No, yo no estoy diciendo que decidía castrarse. Vuelvo y explico. Porque es que no parece que no me he entendido lo que yo digo. O sea, sí. Ah, pues explícame tú. No, no, es que son palabras muy Yo profundas. quiero que tú escuches. Explícame tú. Yo quiero que tú Andrés escuches. dice que dentro de la rama de lo que se hace en eunuco están los homosexuales. Claro. Y te voy a explicar por qué. Pero tú dices que a personas con la preferencia Ajá. sexual por hombre Ajá. también se le llamaba eunuco, tú Sí. dices. Sí, dice. Por el simple hecho de ser homosexual se le llamaba Porque se eunuco. acostaban con varón. Sí. Sí. Le decían eunuco. Sí. Y la Biblia no lo dice así. Eran Yo- andrógenos. yo desconozco. Vamos a explicar. Espérate, Desconozco, lo que voy a pero yo te decir, explicar. lo que voy a decir es que yo desconozco cualquier historiador o No, y si luego arqueólogo habla de hormonas, yo sé de hormonas. o cualquier texto bíblico que haga esa mención que tú No, haces. déjame ¿Verdad? La déjame hablar con el desconozco. doctor Larvi. Mire, déjame hacerle dos preguntas. Claro, porque él Ya sabe me puso todo. doctor. Dale. Está subiendo, ¿verdad? Voy subiendo el nivel. Sí, sí. Yo te voy a hacer una pregunta para yo explicar lo que yo estoy diciendo. Dele. Escucha en qué que yo me fundo. Ajá. Para yo me fundamento para hablar de esto. Sí. Existen personas que nacen, ¿verdad? Sí. Eunucos. Tú estás diciendo que los que nacen eunucos son los que nacen enfermos, con una deformación. Describí varios síndromes. Exactamente. Los Son- más potentes. Son enfermedades. Sí. Pero fue una jota hablamos, Andrés. Yo creo que en ese punto estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Yo no estoy en desacuerdo contigo. Está bien. Estamos de acuerdo. Tú estás hablando de que hay un tipo de eunuco Ajá. que se hacen eunuco por una causa. Estamos de acuerdo también. Por una causa como qué. Cual sea. Porque la mayoría de lo que se hacían eunucos en esa época es para tener poder. Pero vuelvo y te dominio. digo, pero vuelvo y te digo. Vuelvo y te digo. Dale. La palabra es esta. Se hacen eunuco por una causa. Sí. Sea que sea por el reino, sea que sea para estar cerca del rey o tentar poder, sea que sea para conseguir algo, lo hace por esa causa. Sí. Ahora bien, ese es el que se hace. No, es el que lo hacen. No, Que lo hacen los hombres. Porque solamente él no se puede hacer eunuco. pero vuelvo y te pregunto, espérate. No, es que estamos hablando del que se hace. Porque el que lo hacen los hombres, hay un grupo de esos que lo hacen a la fuerza. Sí. Entonces no se ¿Pero hace él. por qué lo hacían a la fuerza? Te voy a explicar por qué. Porque no habían anestesias tan potentes en que pudieran No, repeler el No, dolor. líder, no, líder, no. Habla de la intención. No, líder. Habla de la intención. Yo estoy hablando de dos tipos. Mira, Jesús decidió hablar de tres tipos de eunucos. Ajá. Y yo. Jesucristo fue a la base, fue. Pero espérate, que si él fue a la base, Sí. entonces posiblemente de la base salgan tres de sus raíces. Y eso se ramifique y sean más de 40. Ok, pero entonces. no puede decir que no. Defíneme cuáles son. Pero te lo estoy definiendo. Te estoy Te diciendo. voy a cuál- callar, voy a esperar a que tú lo digas y te expreses. Ok. Tú me estás hablando de una persona que nace con defectos, De formación. con deformaciones. Una persona que nació con una deformación no fue que le maullaron los testículos.
nació, Una deformación genética. ¿sabes? tiene una deformación. Eso es un problema médico, ¿verdad? No es un asunto que él decidió. Nació. Lamentablemente le tocó. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que decida hacerse eunuco por una causa, se hace él. No lo hacen los hombres. Voluntario. Él se hace. Una voluntad voluntaria. Exactamente. Ahora yo te voy a decir lo que hacen los hombres. Lo que hacen los hombres, hay un grupo de esto que hacen los hombres que lo hacen a la fuerza. En un momento eran hombres de otra nación, De otro reino. lo conquistaron, lo tomaron como esclavo, como el caso que pasó con los negros, lo llevaron al rey que conquistó y él ve a estos hombres fuertes, dice, espérate, estos hombres que castraron, que no me hagan un lío aquí con las mujeres. Ahí te secundo, sigue. Ok, entonces ese tipo de eunuco que hicieron los hombres, que es a lo que se refirió Jesús, a ese tipo, lo hicieron a la fuerza, ellos no estaban de acuerdo con eso. Eso pertenecían mayormente lo usaban en los ejércitos y cosas así. Exactamente. Y esos hombres que castraban no eran andrógenos, no eran afeminados. Para que tú me entiendas, no eran afeminados. ¿Qué es un andrógeno? Un andrógeno es una persona que no se define bien con un tipo de... De sexualidad. No. Un tipo Eso no de es un parentesco. amanerado. No, es una persona que no se viste ni de mujer ni de hombre. Es un tercer sexo. Yo te mandé eso. Un tercer sexo. Un tercero. Sí, Que quiero escucharlo eso más adelante. bien. Un tercer sexo. Bueno, hablamos del andrógeno ahora. Está bien. Pero es que el que se hace, lo que hace es toma una especie de voto de celibato, como para dedicar Bueno. esa lealtad al rey. No, porque ese es el tercero. No, es el que se hace. De Ese los que eunucos, se no, hace. el tercero de los Pero, eunucos, ¿eso que tú dices? El que que se se hace hace. eunuco por causa del reino, Ese es como el dice segundo, Cristo. pero es- No, es el el segundo es el que lo hacen los hombres. No, bueno, el primero el que nace. Yo estoy hablando del que tú Del dices. que se hace, no es el que tú dices. Yo estoy hablando del que se hace, ya yo lo mencioné. Sí. Ese que tú acabas de mencionar, Ajá. pero que se hace a causa del reino. Hay uno que El se re- hace caso, yo digo por una causa. Pero causa de reino no A se causa del mutilan, es reino. que dicen que no deciden no tener hijos. No se, recuérdate, Deuteronomio 23:1. Ajá, ¿Qué dice? prohíbe esa práctica. Porque De es una castración. práctica pagana. Y recuérdate que Jesús es judío. Jesús Ajá. no está incentivando o no está hablando de un eunuco que se va a hacer eunuco quitándose su Pero cosita. Isaías 56 Sí, dice que el sí, Señor no. recibe los eunucos. Sí, sí. 56:3. Al que se cortó la cosita, Jesús dijo que lo bauticen. Pero te estoy hablando, espérate, del que se hace eunuco. No me, Pero es que- no me ah, metas pero en la- Déjalo que él siga, Si no me para que dan porque le terminado, va a decir entender. que lo interrumpimos. Si no me dan terminado, No, yo esperé que tú terminaras del que se hace eunuco, que es el que tú estabas hablando, ¿no era? Sí. Es que- Y Dios no, él no ha pidió acabado porque él va a cuando- definir la Es que yo no he ramificación. terminado porque el que se hace, eso se ramifica. No hay una sola posición para el que se hace. Se está hablando del texto, se está hablando en base al Pero es que eso es más amplio de lo que Jesús que dijo. dijo él. No, es que eso es más amplio que lo que Jesús dijo. No, Déjalo que siga. Porque él dijo que hay un tercer sexo, entonces para que no lo diga. no creo que Vamos a dejar que él termine. Sigue. Oye, que yo dije que hay un tercer sexo. Le podemos dar para atrás el video si tú Se refiere quieres. al andrógeno. Líder. Está bien. Le podemos dar para atrás el video. Voy a es que seguir Jesús, hablando. es que Jesús no iba a promover nunca esa práctica. No, es que Claro. nunca la promovió. De que, porque recuérdate, vuelvo y repito, Jesús era judío. Sí. Jesús como judío no iba a promover ¿Cuál práctica tú dices? La castración. que tú te Es que mutiles, Jesús no hermano. promovió eso. La fuente de la cual se está describiendo los eunucos, no el texto fuente que él leyó, tomando en cuenta los tres Mateo 19, sí. eunucos entonces, si de ahí es que tú estás hablando, Es de ahí que él está hablando, vamos a dejarlo que él o siga. sea, no sé por qué tú dices que te va a decir que... Porque no. los tres tipos de eunucos que Jesús habló tienen ramificación. Nada Ok. más no es un foco enfocado en que yo nací. Porque ¿de cuánta ramificación habló él del que nace? ¿Cuántos problemas tú me mencionaste? Te mencioné 4 síndromes fuertes. Y hay más. También está el cáncer de testículo. ¿Tú te entiendes yo, Adonai? Sí. Él está hablando de una ramificación del que nace. Entonces, el que nace, ¿por qué nace así? Ah, nació con un problema de esto. Aquel nació con un problema de aquello. El que tú haces referencia es el segundo tipo de eunuco. Porque eso no nos pudimos poner de acuerdo. Claro. Lamentablemente. Pero cuando tú hablas, tú haces referencia al segundo tipo de eunuco. El segundo tipo de eunuco Al que se hace- es el que lo hace o se hace. No, yo estoy hablando y, de- y el que se hace
porque le gusta. Que es que Pero es que yo quiero explicar. Pero ese se ramifica en la segunda rama, no entre la tercera rama. Sí, te voy a explicar Porque lo mismo. es que la tercera rama es diferente a las dos primeras. Es que eso Porque no- la tercera rama no implica Una castración. Una castración como Pero, señores, estoy de En una acuerdo. decisión. Señores, pero yo honestamente, te digo algo. Yo estoy escuchando ese tema que ustedes están hablando. Y yo honestamente no veo la necesidad como de tener como una discusión. Yo sí creo que en la cuestión Y de que la que se discusión hace... sopesar diferentes. No, yo digo... Pero yo noto como que se está redundando No, lo que pasa es que lo mucho. interrumpimos. No, que me interrumpen. Él va a seguir. No, yo digo... Eso está claro. ¿Qué está O sea, claro, Adonai? Vamos. ¿Qué está claro? La descripción que da Cristo. Es que la descripción que da Cristo Porque no tú no, está te puedes, completa. tú no te puedes ir más allá. Ah, pero si no del- está completa, ¿a dónde pongo? Pero espérate, claro que está completa. No, no está Él- completa. Él lo hizo bien, Andrés. Recuérdate, Andrés. Yo no estoy diciendo que lo hizo mal. Andrés, recuérdate. Cuando tú agarras y tú tomas el texto, tú tienes que analizarlo en su contexto original. Ah, pero Dios mío. Recuérdate que la Biblia Adonai, dame un se segundo, escribió dígate algo. en un tiempo. Espérate. Pero espérate, dame Pero eso es terminar. lo que yo quiero que ustedes entiendan. Espérate, en se aquel escribió- tiempo se llamaban homosexuales. Espérate, se escribió en un tiempo específico para una audiencia específica. Entonces, cuando tú lo analizas, tú tienes que irte allá, a ese contexto en el que Jesús se encuentra y por qué Jesús eleva y le da esa importancia a esto. Porque ¿Eleva a quién? Tú sabes, hermano, tú sabes, ¿A quién? un hombre que tomaba la decisión de hacerse eunuco por voluntad, Es que Jesús por no te ser levanta leal eso. al reino. En el texto no lo está elevando. No, porque el tercer eunuco solo que Pero decide él no te no levanta. casarse y dedicarse a la Ey, cosa de ey, Dios. Andrés, el renunciar a no casarte Y no tener hijos. y no tener Ay, hijos señor amado, y no tener señor amado. esposa Como Juan el Bautista. por una Miren, lealtad al reino como Ay, lo plantea señor. Cristo. Y los 144.000 de Apocalipsis 14 que no se acostaron con mujeres. Ey, Cueva, Líder, Cueva, eso es una mire, falacia lo que usted está diciendo. ey, Yo. Sí. no, Cueva, tú cualquiera no hace eso. Yo le voy a decir, Oye, porque tú te entiendes mal. ¿Quién Oiga, renuncia a es una eso? falacia. Yo se lo voy a decir. Oye, yo se lo voy a decir. Esos ¿Cuáles hombres fueron los serán que hombres no de se verdad. contaminaron con ¿Quién mujeres? renuncia a Escucha eso? para que tú veas. ¿Cuáles fueron ellos? 244.000 de Apocalipsis 14. ¿En qué tiempo vivieron ellos? Es tiempo moderno. Difícil. ¿Pero en qué tiempo vivieron si todavía no han vivido? Tiempo moderno ahora, porque ¿Que se Apocalipsis contaminaron? Apocalipsis Yo está en le voy a otro hacer una tiempo. pregunta, ¿que no se contaminaron con qué? Con mujeres. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Dónde la Biblia dice que la mujer, cuando usted se casa con ella, es una contaminación? ¿Quién se contamina porque se casa con una mujer? O sea, dice que de la que Ahora yo le hago una pregunta a ti, no, porque yo quiero que tú me entiendas, porque Adonai dice que yo me tengo que ir allá. Yo le pregunto a usted, las mujeres Al contexto que no se acostaron con cultural. esos hombres, me imagino que también estaban en santidad. Ve un poquito de agua, se te acabó. No, líder, lo que pasa es que yo quiero que ustedes entiendan una Se cosa. puso rojo, Cueva. No, es que ustedes, mira qué lo pasa con ustedes. ¿Qué le hace entender a ustedes que yo no conozco del tema? O que yo estoy hablando de disparate. Pero tú dijiste que Miren, Apocalipsis los 14 es una 140 falacia. Oye, que son los 145 que te estoy mencionando, unos hombres que no han nacido. Pero como tú dices que no han nacido. Eso es una profecía para el fin de los tiempos, viejo. Esa gente no han vivido. Pero no tuvieron, Y tú me estás no diciendo tuvieron a mí, intimidad con mujeres. pero tú me estás- es que y ¿quién te te leí dijo a ti? 1 Corintios 7 que Pero Pablo dice que el donde que se la Biblia casa. dice que tener intimidad con una mujer. Porque tú hables duro no es que tiene la razón. Líder, escucha. Porque ¿Dónde tú la hables Biblia duro, dice? porque te Oye, da- ¿dónde la Biblia dice que tener intimidad con una mujer Es contaminante. te contamina? Pablo lo explica en 1 Corintios, Pero, en 1 Corintios 7. ¿Dónde la Biblia dice? En 1 Corintios 7 dice Yo Pablo que el nunca que he se visto a Cueva casa así. descuida las cosas de Dios. ¡Nunca! Yo me pongo bruto, loco, porque ¿cómo Yo que tú nunca me dices he visto a mí? Cueva así. Pero ¿cómo él me va a decir a mí que tener relaciones con una mujer te contamina? ¿Cuál pollo? Es que él no ha dicho eso. ¿Tú dijiste eso? Él dijo eso. Yo cité Apocalipsis 14, 4. Porque eso es lo que está hablando Cuando de los los hombres. 144.000 dice que no se Ajá. contaminaron con mujeres. Pero yo te pregunto, ¿de qué forma se contamina una gente con mujeres? Un hombre, ¿cómo se contamina con una mujer? Pero cuando yo empecé a leer 1 Corintios Es que no 7, está hablando de eso, pero es no que me te está interrumpa. distorsionando los textos. Cuando yo leí, Ahí te leí no está primero. hablando de eso. Lo que contamina al hombre el pecado. ¿Puedo hacer una consulta rápida para ver? Es que no Y está cuando, hablando de y eso. cuando Pablo Oye, dice en 1 Eva, Corintios 7 no que el te que se dejes casa ese texto no está hablando descuida de las eso. cosas de Dios, pero el que está soltero sí le presta más atención a Líder, Dios. el hombre Ya tiene que sé. casarse con una mujer, eso es bíblico. Y el mismo Pablo lo dice, El que hombre el no que está anhela casado. obispado tiene que ¿No casarse. se contamina? Pablo se quedó solo. 144.000 de Apocalipsis 14:4. Porque están bajo el altar, yo creo que. No, eso era eso. No, ellos 44.000. son los sellados 12.000 de cada tribu. Pero tú me estás hablando a mí de 144.000 hombres. Que en un mundo tan grande como este, eso es significante un grupo de gente. ¿Y qué sabes tú si ya están presentes? ¿A dónde están? Pero no podemos alegar. ¿A dónde están? La escatología no la Pero podemos no, dime alegar. dónde están, porque si Cristo viene mañana, están aquí. El día y la hora nadie la sabe.
Pero termina Porque con que tú vas a decir nadie que la sabe porque no viene. hay 3 tipos de sexo y los demás diferentes tipos de Nadie grupo. la sabe porque no viene. Se le fue el pico al pollo. No, no se le fue el pico al pollo. Lo que pasa es que usted, ¿Cómo es que nadie le sabe qué? que nadie sabe la hora porque él no viene y tienen a la gente con un engaño. Y Él no saben que viene. mañana. ¿Para dónde viene Cristo? Cristo no viene entonces. No, ¿para dónde? Y no vamos a durar 1000 años con él aquí. ya entendí ya. Ya yo veo que este hombre está tostado de verdad. Estoy tostado. Líder, vamos a terminar el tema. Tiene con razón. los eunucos para que usted. y Con la después si Biblia, quiere con la hablar Biblia en la de- mano. Tranquilo, Y mire. para que me defina que Pablo era homosexual también, que tú dijiste que había Te peso. lo voy a explicar. Sí. Pero si me dejan terminar, yo Defíneme los eunucos que tú dices que eran diferentes ramificaciones y los 3 tipos de sexo que dijiste que me iba a describir. Ok, no 3 tipos de sexo. Sí. Hay 2 tipos de sexo. Yo te estoy hablando a ti de un grupo de eunucos que optaron por hacer un grupo en el cual se viera como un tercer sexo. ¿Cuál es el Y en tercer aqu- sexo? Son andrógenos. En aquel tiempo, ellos estaban luchando por tener eso. Ahora bien, mira qué pasa. Es un grupo de personas que nacieron con una desviación, no con un problema físico en su cuerpo. Puede ser mental, no está comprobado. Puede ser espiritual, no está comprobado. Yo no sé. Ahora bien, vuelvo y te digo. Él está diciendo que los homosexuales nacen. Sí. Los homosexuales no nacen homosexuales. Eso es lo que- Líder. Eso es falso. ¿Eh? ¿Y cómo te demuestra que es falso? Si no se puede demostrar que es verdadero tampoco. Que yo te expliqué el otro día del hijastro mío. Fue hace- ¿Y qué tú le dijiste a él en el primer video? Que son conductas aprendidas. Por eso era que todos los niños que nacían, por eso es que hay una gran cúmulo de personas que Ellos quieren van a evitar. terminar. Pero tú me haces una pregunta, yo No, contesto. es que yo no te he preguntado nada. Mira, Voy a quedar callado. Ah. en el recetario hay un programa muy bueno de Carlos Vázquez y otros expertos tratando el asunto de el origen de la homosexualidad, cómo se da y todo eso. Yo se lo recomiendo. Mira, Él no le dice a Donay, me interrumpí. déjame decirte algo. ¿Eh? Déjame decirte algo. Nada que Andrés. Si nosotros vamos a hablar del origen de la palabra homosexualidad, eso es moderno, eso no tiene tanto tiempo. Ahora, si vamos a hablar de la conducta, no se llamaba homosexualidad. La Biblia condena al varón que se echa con varón. Sodomismo. Sí, pero eso La Biblia no lo por la condena. práctica que se daba en Sodoma. La Biblia no lo condena. ¿Eh? Claro que La sí. Biblia no. Tú no sabes lo que es la sodomía. ¿Eh? Que la Biblia Tú no sabes lo que condena. Claro que sí. La Biblia no condena eso. ¿Eh? ¿Qué es la sodomía? No existe un texto en el Antiguo Testamento en donde se te prohíba esa práctica. Claro que sí, que hace con varoncidio la prohíbe. Claro, 1 No. Corintios 6. Sí, líder. No, hablando del Antiguo Testamento. Ah, en eso. Lo que ellos. Busca el texto y léelo. Joan, escucha. Pero, Joan no, Adonai. déjame explicarte el punto para que tú No, entiendas. no. Prohibición. Búscame la prohibición. Adonai. Yo no te estoy diciendo que Dios quizás le dijo, está prohibido que hagan esto, te estoy diciendo que la práctica Dios no la vio bien. No. Porque. No es de una alguna práctica manera, que Dios la vea agradable, nunca. no era un asunto de Dios, era por un asunto de reproducción. De reproducirse. ¿Cómo así? Viejo, El asunto de Dios faca faca. define una ciudad completa por homosexuales. Y tú dices que no. Sodoma entero. Pues yo no entiendo cómo cada uno está entendiendo esto. Bueno, yo lo que veo es que yo estoy feo para la foto. Todavía, Sí, todavía sí. yo no encajo aquí. Es verdad. No encajo. Edward, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Es que esto Lo un que tema. pasa es que Mira, si yo hablo con, o sea, yo hablo así a la ligera, o sea, entendiendo que estamos toditos como ubicados, como en el mismo punto. O sea, No, y nos estamos dando cuenta cuando que no, estamos muy abajo nosotros. o sea, sí, no, lo que pasa es el asunto, No, es que estamos muy oye abajo. lo que él me habla a mí. Espérate, oye lo que él me habla a mí. Fue grande. Que él, que si yo qué, que Sodoma y Gomorra. Mijo, tú estás hablando como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? O sea, tú entiendes que todo esto se escrito, esta literatura épica, mitológica, legendaria, etcétera, esto se escribe cronológicamente así, como en un orden sistemático. Te voy a hacer una pregunta. De hecho, Yo te acontecimientos voy a hacer una pregunta. descriptivos. Yo te voy a Yo hacer una no pregunta. entiendo. Esto está por chipeo. Vamos a dejar que él siga. Si estamos hablando de la Biblia, Yo no o entiendo. estamos hablando de otra cosa, porque yo estoy hablando de la No, Biblia. yo estoy hablando del texto bíblico. No, parece que no. Porque yo estoy hablando de la Biblia. Ya. Y yo también. No parece. No parece que está hablando Pero de la estamos Biblia. hablando no mucho, pero parece. busca el texto. No parece. Pero está bien, Edward, yo estoy loco, ¿verdad? O yo estoy mal, o no parece. No, Busca es el que texto. es una práctica deshonrosa Edward, ante los ojos de ¿qué Dios. tú tienes 2 horas hablando? Búscalo. Eso viene por ahí. Eso viene. Dale, pues. En la Grecia antigua se utilizaba mucho porque hubo un tiempo en el cual
la sexualidad no era como que vista de que mal, de que un hombre se sienta atraído por otro. No era vista mal para ellos en su comunidad. Y era normal el que un hombre pues tuviera relaciones con otro hombre. Y no se veía como un asunto de llega. El problema que está es cuando se presenta lo que Dios establece mediante la ley de Moisés. Las otras naciones están corrompidas bajo un tipo de comportamiento totalmente extraño. Y Dios lo condena. Dios lo condena. Llega una parte. Mira, vamos a acabar lo que yo quiero explicar. Adonai, escúchame para que tú entiendas lo que yo estoy diciendo. Dale para allá. Mira, quizás sea que mi nivel está muy bajo. Andrés, pero para que él pueda entender tu nivel, que suelte a los foques, porque él está con los foques contigo. ¿Cómo él te va a entender, Andrés? Está bien, yo le voy a explicar al varón. Dime. Mira, ministro, la aclaración que tú estabas haciendo ahorita sobre los eunucos que nacen, yo la comparto, es así, estamos de acuerdo. En la parte que no estamos de acuerdo, es en la parte donde tú colocas todos los eunucos dentro de un renglón, que de los que nacen es por enfermedad. No estamos de acuerdo en esa parte. El otro punto es, los eunucos que se hacen ellos, se hacen por la causa de algo, para un beneficio personal. Esos son los eunucos que se hacen. Los eunucos que se hacen eunucos por causa de un reino, o por causa del reino de Dios. Ajá. La pregunta es, ¿qué es lo que ellos ven para ellos como beneficio en este ejercicio? Ahora yo quiero explicarlo. Ahora bien, hay un tipo de eunucos que son hechos por los hombres. No que se hacen ellos. Son hechos por los hombres. Los eunucos que son hechos por los hombres, estos eunucos, hay varias formas de cómo pueden ser hechos por los hombres. Okay. Uno de ellos era cuando los sometían a la castración, a la fuerza. ¿Entienden eso? Sí. A la fuerza. Sí. En otra dinastía existía una forma de que eran hechos eunucos también a muy temprana edad. ¿Cuál dinastía? Creo que voy a buscar la fuente ahora. Está bien. Lo voy buscando, dale. A muy temprana edad lo hacían. Y era con consentimiento de los padres. Los padres lo daban. Y estos jóvenes, a temprana edad, se veían ya afeminados. A temprana edad. Se veían afeminados. De tal forma que los padres, viendo que podían tener un beneficio por medio de ellos, llevándolo a ese lugar para hacerlo eunuco, ¿Quién te colabora con eso, Andrés? a una temprana edad, lo sometían a la castración. La temprana edad que Andrés se refiere era la dinastía Ming en China. Ahí vamos. En el año 1368, Es que como lo 1644. produce la castración. Exactamente. A temprana edad. La mayoría de estos jóvenes que llevaban no era la fuerza. Para ellos era un deleite. Aquí dice que lo castraban en la infancia para servir a la corte. Exactamente, para servir. Ahora bien, dentro de esos servidores, habían algunos que no eran de la rama que yo me refiero. Pero habían otros que terminaban incluso siendo los compañeros de cama, sin obligarlo. Ahora yo te pregunto a ti, a mí hay que matarme. ¿Con qué? ¿Cómo que por qué, Lida? ¿A usted no hay que matarlo? ¿Con qué? ¿A usted no hay que matarlo? ¿Usted se de fácil? ¿Por qué hay que matarlo? ¿Cómo que por qué? ¿Usted sabe? ¿Te entiende? O tendría que ser bendición. Él dice que hay que matarlo porque no se va a hacer un nuco. Yo no. Él no va a permitir que se lleguen a él. No, vale, lo de la- ¿Y quién lo va a buscar él por uno? Porque lo único que se habla era de la antigüedad. Ahora bien, el otro punto que yo quiero que te entienda era esta parte de los eunucos que hacen. Había un tipo de eunuco que quedaban con resentimiento
Y ellos buscaban la forma de vengarse por su castración. Este tipo de eunucos, ¿usted cree que estaban al lado del rey? Sí. No me diga. Porque muchos de ellos cuando desarrollaban No me diga. cuando desarrollaban planes de si ellos querían desquitarse, muchas veces no lo decían, porque no todos lo metían preso. Pero Para que no le den un golpe. Pero te voy a hacer una pregunta, Joan, hay que ser coherente. Sí. Un tipo, oye, yo te estoy hablando de varias ramificaciones. Ahí tenía los sumisos, era. Los que estaban sumisos, contentos, lograban tener el favor. Lo que le gustaba, Lo que le Pero gustaba. tú puedes disimular para buscar Líder, una venganza. entonces si tú te puedes analizar, dentro de ese grupo entraba el que tú nombraste ahorita, Bagoas. Tú no disimulas compartiendo. ¿Tú entiendes? ¿Tú sabes dónde fue que Alejandro Bando vio a Bagoas? Te voy a hacer un ejemplo ahorita. ¿Tú sabes dónde fue que lo vio? ¿Dónde fue que lo vio? Bailando. En harén. Bailando en una fiesta que había. Sí. Y cuando él lo vio bailando, se volvió loco. Le gustó su honor. Sí, porque Alejandro era Porque era- ahora tú sabes por qué. Ahora yo te pregunto, pregúntale a él si el eunuco estaba vestido de hombre. El mismo anticristo lo va a hacer también. Líder, te pregunto, ¿el eunuco estaba vestido de hombre? Cuando Alejandro Magno lo vio, No, vestido de mujer. no estaba vestido de mujer, ¿Y de qué? tenía una ropa andrógena. Pero que es andrógeno. Pero busca el significado que es una ropa Cuando andrógena. se refiere a ropa andrógena es cuando no es una ropa de un género definido. Exactamente. Tú no tienes un género definido O todavía. sea, podemos decir una ropa neutra. Exacto, Neutra. exacto. No es ni de hombre ni es de mujer. O sea, por ejemplo, Yo discrepo ahí, pero vamos a ponerte. Pero búscamelo, Edward, Para hacerte búscamelo. una referencia para que tú entiendas a lo que Andrés se refiere cuando dice. porque andrógeno. podemos hacer una mezcolanza Pero no, para que tú me de los escuches. dos tipos de ya. Por ejemplo, tú sabes quién era el numerólogo ese astrólogo que diga. Walter Mercado. Sí, Eso con es ropa- mucho amor. Eso Sí, es ropa se andrógena. vestía. Es una ropa andrógena. Pero él se vestía como un sacerdote. Si tú te fijas, porque a Walter Mercado yo lo veía cuando era niño en el 96, porque no me dejaban salir. Sí, yo tenía que ver pero, televisión obligado. Él fue evolucionando con unos atuendos medio extraños. Él usaba muchas joyas, cadenas, Líder, maquillaje y todo. la ropa actual que usan los transexuales es andrógena. Pero si Porque tú no te es una fijas, ropa de mujer. Walter Mercado, la túnica que él usaba era como si fuera un sacerdote. Como cuando Dagón, como el sacerdote de Dagón, así. Entonces, Sí. mira qué pasa, Edward. Hablando del tema, yo lo que quiero es que él entienda que hay una rama dentro de los eunucos que se dio a conocer peculiarmente por esa práctica, por acostarse con ellos, por ser los amantes de ellos, por hacerlo de una forma muy contenta y ganaban favores porque, ok, el rey está casado con su reina, pero tiene su eunuco de confianza. Y el eunuco de confianza dormía con el rey, lo desestresaba, lo ayudaba, Sí. y él contento. Ajá. ¿Tú lo harías? ¿Por qué tú me preguntas a mí? Yo te pregunto porque tú piensas como hombre, pienso yo. Si piensas como ¿Por qué mujer, me preguntas? dice que sí. ¿Por qué me preguntas a mí? Porque yo te pregunto porque tú eres el que está diciendo que no. Yo no lo haría porque no voy con la mayoría de los puntos que tú quieres poner. Líder, lo que yo quiero que te entienda es que hay un grupo de los eunucos Está bien. que hoy en día, Ok. esos eunucos de ese tiempo, hoy en día son transexuales. Vamos a cerrar capítulo. Hoy en día, Son transexuales hoy en día. hoy en día. Ok. Y era como se denominaban también en el tiempo del Imperio Romano. Entonces, un transexual es un tercer sexo, no es una mezcla. Yo no de digo dos un tercer sexos. sexo. O sea, defíneme cuáles son los tipos de sexo de la época conforme a los eunucos. Dos sexos, masculino y femenino. Siempre Ok, han son sido dos. esos dos. Y las otras ramificaciones que tú dijiste de los Son otros diferentes tipos de ramificaciones, sexo. no, son ramificaciones. Te dije ahorita que yo no sé si Eso es lo que homosexual- dice la agenda 2030. Líder, vuelve Que y te son digo. pansexual, que son heterosexual, que son homosexuales y diferentes. Te sacan miles de sexos. Y cuando tú le preguntas, No. ¿A qué género tú te vas a cambiar de sexo? Si es hombre, a mujer. Es Y que si es yo, mujer, a hombre. Nada más te líder, dicen no. Es que yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando a ti de lo que ellos hacen, de la práctica. Yo no te estoy hablando a ti de que tienen 4 sexos, 5 sexos. Pero que las prácticas son costumbres de la persona. O sea, tú no me has definido nada. ¿eh? Vuelve y te explico, vuelve y te explico. Estamos lo mismo, entonces tenemos. Estamos navegando lo mismo. Vuelve y te explico. Tú dices que la transexualidad es una costumbre. Sí. ¿De dónde? Aprendida. ¿De dónde? No es que nacen homosexuales. Pero yo te pregunto, la transexualidad es una costumbre. ¿De dónde? Sí, ¿De por dónde? eso es, pero lo dije ahorita, por eso es que hay grandes En el personas mundo que entero quieren. hay una costumbre en el mundo entero. No, espérate, que eso es moderno, que buscan torcer el diseño de Dios. Líder, Te dije ahorita, espérate. siempre se ha No, no, no. torcido el diseño de Dios. No fue hoy que se torció. Pero ahora más. Antes ahora más. tiene, no. Ahora Dios no mata a nadie.
Antes no había redes sociales, no había periódicos, No lo mataban no había antes. televisión, no había nada de eso. Oye, sin haber nada de eso, mira cómo voló toda esa noticia. Era porque la persona era buena. Por eso es que hay gran cúmulo de personas con dinero y sin dinero que quieren evitar a toda costa que homosexuales adopten niños. ¿Qué te dije ahorita de dos homosexuales burlándose de un niño cuando él quería a su mamá? Líder, pero yo estoy en contra de eso. ¿De qué? De eso que tú estás diciendo. Sí, pero tú dijiste ahorita que que se pueden hacer homosexuales y no es así. ¿Cuándo yo dije que se pueden hacer? Que tú dijiste que nacen. Lo dijiste en el primer video. Líder, Ahora no es así. Líder, hay personas que nacen con... Oye, pero tú no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. No, yo entendí hace rato. No, tú no que entendí. me lo trague otra cosa. No, tú no has entendido. Yo entiendo lo que tú dices. Tú no has entendido. Porque Oye, el mismo yo antes dijo a ti que no es así. ¿Que no así qué? Que nazcan homosexuales. No es así. Oye, pero yo te digo a ti, estoy grande. Entonces tú dices que sí, que nacen homosexuales. Líder, yo estoy diciendo que nacen homosexuales. Lo que yo veo que no hay origen Es que no hay un origen qué? claro de eso. de dónde se originó la homosexualidad. No, no hay un Eso origen de... es- Tú vas a decir que eso fue ayer, ¿verdad? Eso Eso- viene. eso fue ayer. Aquí hay datos registrados Eso viene de Egipto, en Mesopotamia. No, más para allá. Más para allá todavía. De la línea de Caín. Mesopotamia, Oye, cuando el 3000 diluvio, años antes de Cristo. Para allá atrás. ¿Quién fue de qué línea vino el primer bígamo? La Mesopotamia, para allá atrás. Tú sabes que tú lo... De Caín. No, pero tú sabes que eso ya es más... Eso es cosa bíblica. Ok, O sea, entonces- hablando históricamente, si tú te vas allá atrás, a la historia, Mesopotamia, todo el Ya, Levante. Hay muchos datos que se perdieron porque recuérdate que muchas Oye, en la bibliotecas. Mesopotamia existía. La Mesopotamia existía. Claro. Mira, aquí incluso- dice incluso Mesopotamia, había Y eran 3000 gays, y años eran antes de- pájaros. En la incluso Mesopotamia. habían rituales religiosos. Luego pasó a ser eunuco, Pero eso que mismo. hay informaciones que se pierden, como la biblioteca de Pero Alejandría, yo lo que se quiero que tú perdió, entiendas. y otras bibliotecas. Adonai, Sí, lo que yo quiero que pero- tú entiendas pero es que hay- esos homosexuales de ese tiempo. Pero hay- Luego pasaron a ser eunucos. Ellos. Pero, oye, Andrés, incluso hay rituales religiosos. Edward, busca cómo se denominaba un transexual en el tiempo de la mitología Ok, del Imperio Romano. Mira, tú ves ese texto de Levítico. Ven, préstame. Ajá. Cuando yo te decía que lo que busca es la razón de ser, que busca para el pueblo, ese pequeñito pueblo, esa pequeñita etnia, recuérdate que Canaán, Ajá. era ese centro de comercio, Sí. estaba compuesto por muchos pueblos semitas. Ese pueblo fue un pueblo cananeo. Sí. Entonces, cuando ellos se independizan, esa pequeña etnia, esa pequeñita etnia, Sí. lo que procura es reproducirse y crecer. Es importante ¿Y quién para ellos. está detrás de que no se Para- reproduzca el pueblo de Dios? Para ellos, El primero fue Seti primero. sí. Mátalo, pero- porque después se nos viran a nosotros y es mejor le dan cuello Sí, a todos los varones. pero Si nace pa- hembra, déjalo vivo. Y si varón, Pero para ti, no, pero esa práctica la hacían ellos mismos también. Sí, Déjame, pero- cógemela, tráeme la virgen. ¿Qué iban a hacer? no, yo sé, pero el Yo texto, no sé. el texto dice Pero la intención que era era para evitar una sublevación. Pero Y preserva el exactamente, reino. para ellos, Ajá. para ellos como pueblo, era importantísimo que el hombre recuérdate, eso era común en Canaán, el dar tabla con Está bien, líder. Entonces, para terminar, ¿en qué usted se basa para decir que Pablo era homosexual? Cuando se hace ¿Y por eso no se casó? cuando se hace esta Hay que finalizarlo. Líder, Oye, esa Sí, porque forma- está largo. déjame terminar, escucha, cuando es que se de esa hace forma esta nunca yo voy a explicar regulación, esa forma. Tienen que ser ustedes cuando dos. se hace esta regulación Tenemos que ser él y yo solo. en el Ya texto, dañó el libro. óyeme, cuando se hace esta regulación en el Yo texto, voté el hilo 4 veces. No me Tienen acuerdo. que ser ustedes dos, Andrés, porque ustedes dos pueden. Sigue, sigue. ¿no? Mira, los Histórico eunucos- y bíblico. Sí, los eunucos no lo miraban con Mándame. buenos ojos en ningún lado. No, yo sé. Era mirado con desagrado. Y aparte de que Dios tampoco en el principio lo aceptó. pero ¿en qué sentido tú lo dices? ¿A qué se refiere? En todo Mándame la sentido. información. Como en la actualidad uno ve esa persona de esa comunidad no son aceptables. Es eso. Con el mismo desagrado que se miran los homosexuales actualmente, desde un punto de vista Y yo religioso. creo que es una falsa equivalencia porque No, desde un punto homosexual religioso. para mí no sé, no tiene nada Para que ver ti. con uno, ¿no? Loco, Dios lo rechazaba. Para ti, Dios le desde un dijo punto a la religioso gente, tenía un visto mal. Desde un punto religioso. Tú dices que hay un contexto religioso en el que a los eunucos se veía Claro, mal. siempre. Sí, y Dios lo rechazaba, Dios es lo histórico rechaza. también y Sí, social. histórico y social. Socialmente la gente no lo aceptaba. Te lo voy a mandar para Porque eran personas que. Pero no lo aceptaba en qué sentido. Pero el Señor no lo aceptaba, no lo aceptaba, no nada más porque Pero eran entiendo. eunucos. Era Acuérdate que rechazado. El Señor no aceptaba animales que tuvieran defecto físico también. Sí, pero ya lo del Señor es otra cosa. Porque yo estoy. Mira qué es lo que pasa. Si nosotros no nos sentamos si no sincronizado. a hablar de tú a tú con el asunto, no nos vamos a entender nunca.
Porque lo primero es que yo estoy tratando de poner un punto, hacen otra pregunta, no salgo del punto. Se pierde. Estoy tratando ahorita de explicarle una cosa, metieron otra pregunta, nunca lo expliqué. Estoy hablando de los tipos de eunucos y la ramificación de cada uno de eunucos. Adonai dice que Jesús lo explicó claro. Pero Jesús habló de la base. Jesús no habló de las ramas. Bueno, es lo que yo le estoy diciendo a Joan. Yo lo que digo es que si el texto fuente que tú estás utilizando, ese es el texto Yo no estoy dando ese para desglosar el tema, tú puedes hacer cualquier análisis que te pero permita es que el texto. no, pero es que si ustedes sea ven, filológico, sea morfológico, histórico. pero es que si ustedes se fijan de algo, yo no he leído el primer texto, Edward. Yo leí un texto. Andrés, lo que pasa es que tú hablas mucho y hablas mucho y hablas mucho y hablas mucho y no tienes como una línea organizada. O sea, Eso sí fue bueno. organiza tus ideas, para que tire una sola vaina y ya. Y vaya al punto. Eso sí fue bueno.